Pueden por favor abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 12. Vamos a estar en los versículos 5 al 11 en nuestro estudio versículo por versículo en el libro de Hebreos. Pero primero quiero compartirles la bendición que fue para mí que ustedes vengan ayer a mi casa y compartan ese tiempo en familia. Y yo sé que algunos no pudieron llegar ayer, pero quería decirles qué bendición que Dios nos ha dado ese deseo, porque en realidad es algo tan importante asistir a los eventos de toda la iglesia. Es muy importante porque eso nos ayuda a desarrollar la unidad, la unión, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque es por su gracia que tenemos esto aquí, porque la tendencia humana, ustedes saben, es la división, las fracciones, y cuando existe ese ambiente de división en la iglesia, donde se le da la prioridad al grupo y no a la unión de toda la iglesia, eso hace mucho daño a las personas, ¿verdad? Porque ponte tú en el lugar de ellos. Es triste ser excluido, especialmente en la iglesia, porque en el mundo estabas solo, estabas sola. En el mundo no te aceptaban, tenían sus niveles sociales, tenían sus clubs, y vienes a la iglesia y encuentras lo mismo. Eso sería lo peor que podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos adelante, sigamos resistiendo la tentación del pecado de limitarnos a un grupo de amistades de la iglesia, porque siempre debemos buscar hablar con nuevas personas, desarrollar nuevas amistades, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Acuérdense lo que dice Santiago, en Santiago 2:1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, ¿verdad? Eso es algo que para Dios es feo, es pecado, el favoritismo. En 1 de Corintios 1:10, Pablo dice, os ruego, hermanos, les está rogando por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones. Dice todos de acuerdo, no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces quería darle gracias y gloria a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros, la unión que tenemos, y que sigamos trabajando en eso, porque ya somos un cuerpo y necesitamos, como dice Efesios 4, procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Hebreos 12. Hace 2 semanas comenzamos un estudio en Hebreos 12 del 1 al 5. ¿Se acuerdan del título? El título era Corriendo con paciencia. Corriendo con paciencia. Y el tema de Hebreos 11 del 1 al 5 es que estamos en esta vida cristiana en una carrera. No es un sprint, es un maratón, es una carrera de largo plazo. Vamos a estar en esto por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Y para correr en esta carrera necesitamos correr, como dice Hebreos 12:1, con paciencia, con perseverancia, con persistencia, con constancia, ¿verdad? ¿Y por qué es que el autor de Hebreos exhorta al pueblo, a los lectores, a esa perseverancia, a esa paciencia? Porque acuérdense conmigo que los lectores del libro de Hebreos son hebreos o judíos que están siendo perseguidos, están siendo atacados, los están amenazando con muerte y con quitarles todos sus bienes, y algunos de ellos están regresando al judaísmo, y el autor de Hebreos dice, no, si regresas al judaísmo y abandonas a Jesús, no hay sacrificio para tus pecados, necesitan perseverar con Jesucristo. Entonces les enseña la importancia de perseverar, y les da muchos pasos de cómo perseverar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vimos, y los pasos lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 1 al 5, y quiero que los vean conmigo. No me dio el clicker. Ok, aquí están los pasos que estudiamos, ya los hemos estudiado. Los pasos para poder perseverar están en los primeros 5 versículos de Hebreos.
Primero, considera a los que te han precedido, ¿verdad? Hay muchos creyentes que te han precedido, que no han tirado la toalla, que no han abandonado a Cristo, y eso te va a fortalecer. Tú no estás solo, tú no estás sola, y tú puedes perseverar. Luego vimos que debemos dejar al lado todo peso, todo lo que no es pecado, que nos va a tropezar o hacernos ir más lento. Tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que dejar a un lado el pecado que tan fácilmente nos enreda. Y luego el punto 4 de hace 2 semanas es mantén tus ojos en Jesús. Y quizás es lo más importante para una persona que está en el maratón de la vida cristiana, es mantener los ojos en Jesús, porque si tú y yo mantenemos los ojos en la gente, nos van a decepcionar. Personas van a cometer errores y vamos a decir, no, este no es cristiano, esta no es cristiana, ya para qué yo. Entonces no podemos mantener los ojos en las personas, no podemos mantener los ojos en las circunstancias, porque nos va a ir bien, nos va a ir mal, y hay personas que les va mal y abandonan a Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que mantener los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe, Él nos salvó, Él nos trajo a sí mismo, y es la manera que vamos a perseverar. Y tenemos que reconocer que no todas las personas que comienzan la carrera de la vida cristiana terminan bien. Por eso es que están estas exhortaciones aquí. Y quizás tú dices, un momentito, Peter. Tú suenas como una persona que está predicando que la salvación es por obras y que yo tengo que hacer esto y que yo tengo que hacer el otro. Y no dice la Biblia que Dios nos va a guardar, primero de Pedro 1:5, por el poder de Dios, y Él nos tiene un galardón reservado en el cielo. De acuerdo que Dios es el que nos va a preservar, de acuerdo que la salvación no es por obras, de acuerdo que lo que nos encomienda a Dios para que Él nos salve es únicamente la fe en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a guardar. Tú no vas a abandonar a Cristo, tú vas a perseverar en los caminos de Dios. Tienes que reconocer que eso va a ocurrir aplicando la palabra de Dios en tu vida. ¿Okay? Eso no va a ocurrir independientemente de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, escuchar y prestar atención a pasajes como los que estamos aprendiendo, porque cuando una persona no aplica la palabra de Dios en su vida, no es salva, no es hijo de Dios. Y acuérdense lo que dijo Jesús en Mateo 7. Mateo 7, Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, los torrentes soplaron, los vientos azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Es una persona que edifica su vida sobre Jesús, obedeciendo sus palabras, está edificando su vida sobre una roca, y cuando vienen las tormentas del juicio que vienen a este mundo, y ese es el contexto, es el juicio de este pasaje, entonces vamos a estar anclados en la roca, en Cristo. Pero Jesús dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Esos son los vientos y los torrentes de juicio que vienen a este mundo. Y cayó esa casa y grande fue su destrucción. Entonces el punto, hermanos, es que por medio de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, es que Dios nos va a guardar. ¿Okay? Y si quieres perseverar y no abandonar a Jesús, miremos el quinto punto que vamos a aprender hoy en Hebreos 12, del 5 al 11. Recuerda el rol de la disciplina. Remember the role of discipline. En la vida de un hijo de Dios, Dios usa la disciplina para ayudarnos a perseverar. Y muchas veces estamos pasando por algo difícil, una aflicción, una tristeza, una tragedia, y es muy fácil perder todas las esperanzas y querer tirar la toalla. Y lo que Dios quiere que nos acordemos en este pasaje es cuál es el rol de la disciplina en tu vida
para que tú perseveres y no abandones a Dios, o para que tú vengas a Dios. ¿Ok? Entonces comencemos. Hebreos 12, comenzando con el versículo 5. Acuérdense, este autor está hablando con personas que ya son creyentes en Cristo, ya están caminando con Cristo, están a punto de regresar al judaísmo, y hay algunos que están a punto de entregar sus vidas a Cristo, que también están a punto de regresar al judaísmo, y les dice básicamente: mi temor es este, ¿ok? Versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Tengo temor, Hebreos, dice el autor, dice que ustedes se han olvidado de la exhortación, y está hablando de la exhortación en el Antiguo Testamento, porque él va a citar el Antiguo Testamento. Ustedes se han olvidado de la exhortación donde Dios les habla como a sus hijos y les dice: hijo mío, no menosprecies, no veas como algo no valioso la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Él está citando el Salmo 94, que dice: bienaventurado el hombre que tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Dice: ustedes han olvidado los pasajes del Viejo Testamento que dicen la bendición que existe cuando Dios está involucrado en disciplinarte, en corregirte. Se han olvidado y están desmayando, y tienes que recordar básicamente el rol. ¿Puedes poner el próximo slide? De la disciplina. Entonces, ese es el título de mi mensaje: recuerda el rol de la disciplina, ¿verdad? El mundo no tiene este concepto. El mundo, toda tragedia, toda dificultad, todo dolor es malo, pero Dios dice: no, tú no eres del mundo, tú tienes una relación conmigo especial, y la disciplina tiene un rol especial en tu vida que es para tu bien, ¿verdad? Y lo primero que comienza es mostrándonos que nos hemos olvidado. Ellos se han olvidado que recordemos. Entonces, ¿qué es la disciplina? Porque escuchan la palabra disciplina y a lo mejor no saben exactamente lo que eso significa. La disciplina en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es el entrenamiento. El entrenamiento que viene en la vida de un creyente en Cristo por medio de la instrucción de la palabra de Dios y la disciplina, el dolor, la corrección, las cosas palpables, dolorosas que nos ocurren con nuestros hijos. Es la instrucción con la palabra de Dios y la vara, ¿verdad? Esas son las dos cosas que usamos como cristianos para entrenar a nuestros hijos a vivir vidas rectas. Entonces Dios dice: yo trato con ustedes de la misma manera. Yo uso la instrucción de la palabra de Dios y la vara, que es la disciplina física, esos dolores de la vida, juntos para producir en tu vida un entrenamiento para que tu vida sea una vida piadosa. Entonces, de la misma manera como nosotros asociamos la rebelión con las consecuencias duras, Dios también usa la disciplina para ayudarnos a asociar la rebelión con las consecuencias difíciles de la vida. Y lo que el autor está diciendo es: no desprecies la corrección, no lo tengas por no valioso, no odies esa realidad, ¿verdad? Ahora, yo tengo que tener mucho cuidado al predicar este mensaje, porque yo he leído el libro de Job, y el libro de Job, que está sufriendo muerte, enfermedad, tiene varios amigos que le dicen: tú estás en pecado y tú no estás bien con Dios, y señalándole con el dedo a través de todo el libro de Job. Y Dios se enoja con sus amigos porque Job no estaba en pecado, ¿verdad? Entonces yo no estoy parado aquí enfrente acusándote del pecado. Yo no estoy aquí al frente señalándote con el dedo y diciendo: mira, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en tu vida difícil siempre es en este momento porque Dios te está disciplinando. Yo no puedo tener esa idea. Yo no vivo contigo, no sé lo que está ocurriendo en tu vida, pero
este no es un mensaje entre tú y yo, este es un mensaje de la Biblia donde Dios está tratando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bíblicamente, la Biblia enseña que este es algo que debemos considerar, ¿verdad? Y les puedo decir que esto es algo que yo considero en mi persona cuando yo paso por una dificultad, cuando yo estoy pasando por problemas de matrimonio, o con mis hijos, o económicos, o en la iglesia, o en mi trabajo. Ahora último, cuando me encontraron ese tumor o masa, lo que le quieras llamar, inmediatamente, Señor, estás tratando de mostrarme algo. Señor, hay algún pecado en mi vida. Y esta última vez que la noticia que recibí era fuerte, yo me di cuenta que Dios en mi vida siempre tiene una razón para disciplinarme, porque yo soy un hombre que le fallo todos los días, ¿verdad? Entonces yo le dije, Señor, estaba pensando en mi propia vida, en mis propios pecados, después de esa diagnosis fuerte, y le dije, Señor, tú justo serías si tú acabarías con mi vida, porque yo soy un hombre que te falla todos los días, pero también le confesé mis pecados, una lista entre yo y él. Pero el punto, hermanos, es que es importante considerar estas cosas, considerar la disciplina, ¿verdad? Porque es posible que el Espíritu Santo quiera mostrarte algo esta tarde, y eso es entre tú y él. El Espíritu te va a mostrar lo que él tiene que mostrarte. Yo simplemente te digo que lo consideres. ¿Qué actitud, verdad? ¿Qué descuido? ¿Qué falta de sumisión? Quizás eres un niño y es un descuido de honrar a tus padres. Quizás es un descuido de deshonrar a tu cónyuge, a tu jefe, o algún egoísmo, o algún enojo, o alguna falta de disciplina, o alguna falta de amor o de perdón hacia otra persona, o falta de devoción a Cristo, o falta de servicio a Dios, o falta de dar, o falta de orar, o no queremos corregir a nuestros hijos, o quizás hay un vicio, o quizás hay mentiras, o quizás hay falta de bondad, o quizás hay idolatría, o pecado sexual, o avaricia, quién sabe qué. Hay algo en tu vida, hay algo en mi vida que puede causar a Dios a reaccionar con una disciplina. Obviamente le vamos a fallar todos los días, pero hay algo que ya por tiempo extendido está en tu vida, que no has tratado, que has ignorado, y que Dios quiere que cambies. Entonces considéralo. Y el punto número 1, basado en el versículo 5 que acabamos de leer, la disciplina de Dios no debe ser despreciada. No mires y digas, no debe ser, mi hijo, no desprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando Él te azota, ¿verdad? Miren por favor el versículo 6. Aquí podemos ver en el versículo 6 que no importa cuánto tiempo uno tenga en los caminos de Dios. Puede ser alguien que tiene años en los caminos del Señor, que tiene una relación amorosa con Dios por años, o puede ser una persona que recién está entrando a los caminos de Dios. Incluso quizás todavía no has entrado por la puerta, estás nada más indagando. Igual Dios usa la disciplina. Miren lo que dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces puede ser que tienes ya tiempo con el Señor, una relación de amor ya por tiempo. Él, si te ama y Él te ama, te va a disciplinar, ¿verdad? Y fíjense en lo que dice la segunda parte del versículo 6. Y azota a todo el que, ¿qué? Al que Él recibe. Puedes estar recién a punto de recibir a Dios en tu vida. A todo que Él recibe por hijo, también lo disciplina, ¿verdad? Puedes estar al punto de ya muchos años tu relación de amor con Dios, o al punto de ser recibido, comenzando tu relación con Él. De igual manera hay un proceso de corrección que Dios usa en tu vida para traerte donde Él quiere que tú estés. Y yo nunca lo había visto de esa manera, hasta que esta vez que lo estudié. Pero ahora me doy cuenta que cuando yo vine a Cristo en el 1991, que fue por medio de un proceso de corrección. Cada carro que yo compré me falló. Tenía 18 años. ¿Cuántos años? 20 años, disculpe. Cada trabajo que comencé, me corrieron, ¿verdad? Obviamente por
era una buena persona y andaba metido en muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios usó ese proceso de corrección para mostrarme, ¿sabes qué, Peter? Tú tienes que entregarme tu vida, ¿verdad? Tú no puedes estar viviendo independientemente de mí, ni por un momento más. Entonces, así trabaja. Entonces, punto número 1, la disciplina de Dios no debe ser despreciada, no importa cuántos años tienes o en qué nivel de tu relación estás con el Señor. Hay personas que escuchan algo así y lo desprecian. El Señor dice, no, nadie está más allá de recibir una corrección. Miren por favor el versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En otras palabras, el Señor está diciendo, si tú soportas la disciplina, si te resignas a la disciplina, ¿verdad? Ahora, si uno se escandaliza con la disciplina, si uno se enoja con la disciplina, entonces Dios no está tratando con esa persona. Pero si una persona soporta la disciplina, se resigna a la disciplina, qué bello lo que dice aquí. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces el autor está tratando de mostrarle a estos hebreos, y Dios está tratando de mostrarnos a nosotros, que debemos soportar, que no debemos de renegar, que no debemos escandalizarnos. Y si reaccionamos de esa manera, ¿verdad?, cuerda y tranquila, que entonces estamos permitiendo que Dios trate con nosotros como a sus hijos. Porque ¿qué hijo hay que el Padre no lo disciplina? Y acuérdense, la razón que él está usando este ejemplo es porque en esa cultura, si tú no disciplinabas a tus hijos, no eras un buen padre. Entonces él dice, mira, si tú soportas como un padre terrenal, entonces Dios está tratando contigo como un hijo, está tratando de animarlos. ¿Por qué? Porque ellos están siendo atacados por venir a Cristo, ellos están siendo atacados por abandonar el templo, y él dice, hey, ¿sabes qué? Tranquilos, que esto tiene su propósito en tu vida, ¿verdad? Entonces eso les debe animar, eso les debe cambiar su perspectiva, que no están como en un lugar, en un limbo, pero les puede traer esa tranquilidad de que Dios está lidiando con ellos como un padre. Entonces el punto número 1, la disciplina de Dios no debe ser despreciada. Punto número 2, la disciplina de Dios demuestra su amor de padre. Demuestra su amor de padre. Entonces, si tú en algún momento esta tarde, tú reconoces que Dios está hablando, que sí, estoy haciendo algo en tu vida, no te vayas de aquí sintiéndote condenado. No te vayas de aquí pensando que ya se acabó el mundo. No. Sal de aquí reconociendo que Dios está demostrándote su amor, ¿verdad? Quizás eres creyente en Cristo por mucho tiempo y estás pasando por una cosa difícil o semi difícil. No reacciones a este mensaje con condenación, con autocondenación. No, reacciona que tu Padre Dios quiere hacer tu vida algo bello y que está lidiando con ciertas cosas en tu vida, te está disciplinando porque su intención es la restauración y es usarte para su gloria, ¿verdad? Entonces la disciplina de Dios demuestra su amor paternal. Y si soportas, si te resignas, entonces eso va a ser cierto de tu vida. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o ilegítimos y no hijos. Otra vez él está tratando de animar a los hebreos que están sufriendo. Les dicen, hebreos, por favor, ahora si Dios nunca trata con nada y te deja hacer todo lo que tú quieres, entonces no eres un hijo de Dios, eres un ilegítimo, ¿verdad? Y ellos entienden eso porque en esa cultura era normal disciplinar a tus hijos. Entonces él quiere que ellos vean
que no solamente Dios los ama, pero el no tener disciplina, el no tener dificultad, entonces es no tener una relación con Dios para nada, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice, mismo versículo, si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿cuántos han sido participantes? Todos han sido participantes. Entonces, todos los que profesan a Cristo han participado de la disciplina, sea el apóstol Pablo, sea Billy Graham, sea el pastor fulano, quien tú pongas ahí, todos han participado de la disciplina, ¿verdad? Entonces, eso es importante reconocer. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo puedes tú saber si las dificultades que tú estás sufriendo en tu vida son la disciplina de Dios para traerte más cerca a su trono, o son cosas normales que no creyentes sufren por simplemente estar en este mundo? ¿Cómo puedes tú saber si lo que yo estoy pasando es Dios tratando de traerme a su lado, amarme y transformarme, o si lo que tú estás pasando en este momento es simplemente una dificultad que todas las personas en el mundo que conocen o no conocen a Dios pasan? Esa pregunta la quiero contestar, pero hasta el final, ¿okay? Porque es una muy importante pregunta, ¿okay? Ahora, el autor sabe que va a ser muy difícil para estos lectores abrazar esta idea de que Dios los está disciplinando y que Dios quiere traerlos a su lado, porque ellos están sufriendo, y para ellos, si se regresan al judaísmo y abandonan a Cristo, problema resuelto. Entonces, ellos van a resistir, ellos van a querer aferrarse a lo que ellos quieren hacer. Entonces, Él tiene que convencerlos que esto en realidad es una disciplina y que Dios en realidad está trabajando en sus vidas, y les va a convencer usando ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos terrenales, ¿verdad? Para que ellos escarmienten, para que ellos se den cuenta de que este es Dios trabajando en sus vidas. Entonces miren el versículo 9. Por otra parte, nos está expandiendo este concepto. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Dice, acuérdense, antes que tires a la basura esta idea que Dios está disciplinándote porque te ama y porque te está trayendo a su lado. Tuvimos nosotros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Dice, ustedes tenían padres terrenales, hombres y mujeres que no eran perfectas, y cuando ellos te disciplinaban, los venerabas, los honrabas, ¿verdad? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces Él les está animando a resignarse a lo que están sufriendo, a abrazarlo y aceptarlo, y les está convenciendo, mostrándoles, mira, tú tenías un papá o una mamá que te disciplinaban y ellos no eran perfectos y tú los venerabas, los honrabas. ¿Por qué no, si los honrabas a ellos, por qué no te sometes al Padre de los Espíritus? ¿Qué significa el Padre de los Espíritus? Pues el Padre terrenal es el Padre que controla tu vida terrenal. El Padre de los Espíritus es el Padre de las almas. Él controla tu alma. Si estás dispuesto a someterte al Padre terrenal para tener un bienestar terrenal, entonces ¿cuánto más no vas a someterte al Padre Dios, que tiene su alma en sus manos y vivas eternamente en vez de morir por la eternidad? Nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que seamos hombres y mujeres que caminan en santidad, que podemos tener vida eterna con Él. ¿Por qué no te sometes? ¿Por qué no haces? Lo hacías con tu papá, con tu mamá. Honra al Padre de Espíritus para que tengas vida eterna.
¿verdad? Eso es lo que les está diciendo. Entonces, si tú estás aquí y tú dices, sí, yo estoy dispuesto a someterme al Padre de Espíritus para vivir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tienes que hacer es creer. Simplemente creer en el Evangelio, que es el Evangelio que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que pagó tu deuda, que a pesar que tú eres pecador, a pesar que todos somos pecadores y merecemos el lugar más caliente en el infierno, el amor de Cristo causó que Él baje, que Él muera en esa cruz, que Él pague esa deuda, que Él sufra esa muerte horrible para que tú no tengas que pagar esa deuda. Y lo único que tú tienes que hacer para que su sangre pague tus pecados, se limpie por completo, es confiar en Él. Decir, Señor, yo no tengo nada en mí que me pueda encomendar para ser salvo. Te pido perdón y te pido que me ayudes a comenzar de nuevo y me someto a ti. Esa es la fe, ese es creer en el Evangelio, simplemente llegar a ese lugar de arrepentimiento. Ese es el paso que tú tienes que tomar para someterte al Padre de Espíritus y vivir. Y si ya eres creyente y tú sientes que Dios está diciendo, sí, este mensaje es para ti, entonces sométete al Padre de Espíritus y las cosas que Dios está trayendo a tu mente, sea cualquier cosa que sea, obedece, ¿verdad? Y si tienes una vida desordenada, ¿verdad? Donde en realidad no hay un compromiso fuerte con Cristo, con su palabra, con la oración, con la confesión, con lo que sea, y tú eres el dueño de tu propia vida, entonces deja eso a un lado y camina con Jesús. En 1 Corintios 11:32 dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces Dios dice, yo no te quiero juzgar, no te quiero disciplinar, y si tú haces por tu cuenta, entonces puedes estar bien, ¿verdad? Entonces, ya vimos el punto 1, ya vimos el punto 2, el punto 3, la disciplina de Dios es ¿para qué? Ese no es. Ahí, esa es. Es para que te sometas. La disciplina de Dios no es simplemente para que platiquemos, para que prediquemos y digamos amén, es para que te sometas, para que nos sometamos, tú y yo, porque yo estoy en el mismo barco que tú, soy un pecador igual que tú, ¿verdad? Entonces, para eso es, la disciplina de Dios es para que lleguemos a ese punto donde reaccionamos, sí, Padre, tienes razón, yo quiero ser obediente, me someto, lo que tú quieras. Y aunque no sepas algo, ¿verdad? En ese momento no sabes exactamente qué es lo que Dios dice, específicamente puedes decirle, Padre, lo que sea, lo haré. Y ese es el punto de la disciplina. Versículo 11. Y aquí es donde vamos a comenzar y incluso se pone más bueno. Dice, es verdad, Dios dice, yo admito, yo estoy de acuerdo, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Paren ahí. Dios dice, yo reconozco que cualquier disciplina en el momento parece ser causa de gozo. No es algo agradable, ¿verdad? Dios dice, yo lo reconozco que es algo que causa tristeza. Yo reconozco que es algo que causa dolor, ¿verdad? Entonces el punto que sigue, pues no estoy, disculpen, estaba un poquito descontrolado. El punto número 4, hermanos, es la disciplina de Dios duele. Okay, Dios dice, yo admito que duele. La disciplina de Dios duele, ¿verdad? Versículo 11 otra vez. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero fíjese lo que pasa después. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces él dice, mira, Dios dice, yo reconozco que lo que tú estás pasando en este momento es duro, es difícil, duele, ¿verdad? Pero quiero que sepas que después, en el futuro, va a producir algo bello. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir un fruto. Es algo que la disciplina en sí va a producir en ti. El fruto significa, esto es algo que tú no produces, es algo que
la obra de Dios en tu vida está produciendo, ¿qué es lo que va a producir? Un fruto apacible, una persona apacible, una persona que ya no está peleando contra Dios, ya no está batallando contra Dios, es una persona que es apacible, que fácilmente se somete a los justos mandamientos de Dios. Entonces, la disciplina produce una persona apacible, un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido entrenados, ¿verdad? Entonces, en el futuro, lo que tú estás pasando en este momento, lo que va a resultar es que va a resultar en una persona apacible que ya no está boxeando contra Dios y que su vida es una vida de justicia. ¿Qué significa justicia? Significa una vida recta, una vida que está caminando en obediencia a Dios. Entonces, el punto número 5, por favor. La disciplina de Dios produce algo. ¿Y qué es lo que produce? Una vida justa, una vida recta. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, esto me causa decir, Señor, gracias por disciplinarme. Gracias por ayudarme y permitirme pasar cosas difíciles. Yo perdí a mi padre a los 4 años, ¿okay? Y tuve algunos problemas neurológicos por causa de él. Y siempre es como una tristeza que quedó en mí, siempre. Pero conforme han pasado los años, esa tristeza que muchas veces causaba pesadillas y me regresaba a esa nube negra, es lo que me ayudó a reconocer lo breve que es la vida, es lo que me ayudó a reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Porque mi familia y yo pudimos superar, que no hubiéramos podido hacer sin Dios, y me ha ayudado siempre a indagar, a investigar, a querer saber qué hay después de la muerte, ¿verdad? Y es lo que me trajo a la Biblia, y es lo que me trajo a considerar las declaraciones de Cristo, y es parte de lo que me trajo a Cristo. Entonces, ese dolor no ha sido tan fuerte desde lo que fue cuando era niño, pero conforme pasan los años, aflicciones, dificultades y dolores, todo eso trabaja para, en mi vida y para en tu vida, producir un fruto apacible, una persona que ya no está resistiendo, ya no está peleando contra Dios, y produce rectitud en los que ellos han sido ejercitados. Y le doy gracias a Dios. No le daba gracias en ese momento porque no lo entendía, y Dios dice, yo veo, ¿verdad?, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero ahora le doy gracias a Dios porque mirando hacia atrás vi que esto fue lo que me acercó a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? Debemos reaccionar no despreciando la disciplina, sometiéndonos a ella, sabiendo que Dios está tratando con nosotros como un padre trata con sus hijos, ¿verdad? Y reconociendo que lo que Dios está tratando de producir en nuestras vidas es santidad. Nos sometíamos a nuestros padres. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que me arrepienta, que entregue mi vida a Jesús. Y si he entregado mi vida a Jesús, que viva 100% para su gloria, que yo no esté sentado en el trono, que yo no esté sentado en el volante como conductor, pero que los cambios que Él está llamándome a hacer en mi vida, que los haga inmediatamente, y eso va a demostrar una vida justa, recta, bella, que le da gloria a Él. Y la pregunta que les hice hace un rato, ¿cómo puedo yo saber si lo que yo estoy sufriendo es la disciplina de Dios porque Él me ama, porque soy su hijo, o es simplemente cosas de la vida? ¿Cómo puedo yo saber? La manera que puedes saber es cuál es tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Tu respuesta es como un hijo con su padre, someterte, obedecerle a tu padre, papi, lo que tú quieras, o es otra, es seguir tu propio camino, ¿verdad? El arrepentimiento, la sumisión a Dios, como un padre
Si es así, si eso es lo que produce esto en tu vida, entonces eso va a demostrar que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 dice, como hijos obedientes, los hijos deben ser obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes que tenías, estando en tu ignorancia. Ya no vivas como vivías antes cuando no conocías nada de Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la manera que sabes que eres un hijo de Dios es porque te has entregado a Cristo, porque ya no vives para tu propia voluntad, ¿verdad? Pero como hijo obediente, caminas tú con tu Padre. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios. Y quiero dejarles con esto. Imagínate que tú miras en las calles un hijo que le grita a sus padres, un niño que le golpea a su madre, un hijo que le escupe a su papá. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Eso es maldad, eso es una locura, eso no es natural. Te vas a sentir feo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero piensa lo incorrecto que es para nosotros, creación de Dios, que muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros no hacemos lo que nuestro Padre quiere. No vamos donde nuestro Padre nos dice. Nosotros somos los señores de nuestra propia vida. Hacemos y deshacemos, y nuestro Padre está en el cielo tan paciente, misericordioso, dándonos ¿qué? Espacio y tiempo para arrepentirnos. La Biblia dice que la razón que Cristo no ha venido es porque Él es misericordioso y paciente hacia nosotros, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, nosotros no fuimos creados para correr nuestras propias vidas. Él nos dejó sus instrucciones, Él nos dejó el manual. Y el hecho que tú y yo vivimos con la Biblia cerrada, eso es no natural, eso no es correcto. Fuimos creados para Él, para su gloria, para someternos en obediencia amorosa al Dios de toda la creación. Y si tú nunca has hecho, esa es la razón por la vida, de vivir una vida para la gloria de Dios. Todas las cosas, la Biblia dice, fueron creados por Él y para Él, no fueron creados para nosotros. Entonces, encontrar el verdadero significado de la vida es vivir para Dios. Y la manera que se hace eso es por medio de su palabra, y cualquier cosa que es afuera de eso es una vida no natural, no normal. Te ruego que hoy sea el día que entregas tu vida a Cristo, y le voy a pedir a nuestro hermano Pepe que venga y también comparta algunas palabras, pero déjame orar por ustedes y por él. Padre, te ruego que tú nos ayudes a ver que las cosas difíciles que pasamos en esta vida no las debemos menospreciar, no las debemos de ver como simplemente una cosa extraña, sin propósito, que las veamos como lo que dice tu palabra, disciplinas que tú usas como Padre para traernos a tu lado, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, nuestra mentalidad del mundo y de la nuestra a una bíblica. Y Padre, te ruego que como nos sometíamos a nuestros padres terrenales, como nos sometíamos a nuestras madres terrenales, porque ellos tenían el control de nuestra vida terrenal, Padre, nosotros nos sometamos a ti, el Padre de espíritus, el Padre de las almas, el que tiene nuestra eternidad en sus manos, y vivamos. Te ruego por el arrepentimiento de cada persona que está escuchando mi voz. Te pido por la entrega de cada individuo que nunca ha entregado su vida a Jesucristo. Te pido, Padre, que tú ilumines las mentes de cada ser humano, Padre, que está escuchando este mensaje, y que lo miremos como una locura, vivir un minuto más afuera
de tu voluntad, afuera de tu señorío, afuera de lo que tu palabra nos dice a nosotros. Produce en nosotros arrepentimiento y fe y tráenos a los pies de Jesucristo, Padre, para recibir ahí en el pie de la cruz el perdón, la salvación por la cual tú mandaste a Jesús a morir y pagar en ese madero. Perdónanos, Señor. Danos un nuevo comienzo. Y si usted está ahí en su silla contemplando este mensaje, usted solamente tiene que decir: Señor Jesús, me arrepiento. Me entrego a ti, confío en lo que tú hiciste y no en lo que yo puedo hacer para mi salvación. Vengo desnudo, en bancarrota espiritual, y clamo por tu misericordia. Y si esa es tu oración, hazlo y Dios te recibirá. Dios te bendiga. Pasa, hermano.